Bueno, buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy. En esta clase, pues ya saben de que estamos previo al examen. Ya en su momento les voy a explicar qué es lo que vamos a trabajar en el examen. Viene bastante sencillo. Em, por lo general son preguntas capciosas, como por ejemplo, si yo saco el coseno de algún ángulo, me puede dar 5,80, ¿verdad? Eh, No sé si alguien quiere contestar eso. ¿Será que el seno de cualquier ángulo puede dar 5,35? No, ¿Por qué no? porque la mayoría son entre uno y más abajo. La mayoría no, todos, ¿sí? Todos. Todos son entre uno y menos uno, ¿sí? Entonces estamos bien con eso me pone contenta. Entonces, sí, todos, en el caso de seno y coseno, todos los valores tienen que estar entre menos uno y uno, ¿sí? En el caso del seno y el coseno. En el caso de la cosecante, cotangente, tienen que estar arriba de uno, ¿sí? O abajo de menos uno. No puede estar entre cero y uno porque es una función inversa. Y fíjense que eso es lo que me gustaría trabajar el día de hoy. No sé si anda por ahí, no recuerdo bien el nombre, pero alguien me había preguntado por medio del correo cómo era la función cosecante y cotangente, ¿verdad? Porque pues el profe Carlos nos ayudó ahí con la función seno, coseno, tangente y creo que secante, ¿verdad? Pero nos faltaron dos que no teníamos en mente y pues no las hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esas el día de hoy. Espero que me dé tiempo y si no, pues darles una idea de cómo se saca. Se van a dar cuenta que la mecánica es muy parecida para todas, ¿verdad? Y me imagino que ahí, pues él asoció de que pues era como era bastante sencillo, entonces lo iban a poder sacar. Pero fíjense que aquí a mí me gustaría trabajar algo previo, no sé si con él lo trabajaron, pero me gustaría trabajar algo previo, como lo es, él habla de asíntotas, ¿verdad? O sea, él me dice, bueno, aquí hay una asíntota, pero ¿qué significa eso de asíntota como tal? Igual yo solo se los voy a dar como una idea, porque pues esto ya es un concepto, de hecho esto se trabaja en funciones, entonces no lo trabajan directamente en matemática, sino que lo tuvieron que haber trabajado el año pasado en lógica, pero pues siempre hay un poco ahí de desfase, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, les voy a compartir mi pantalla. Esta pues es una aplicación que yo utilizo, me gusta mucho, se llama GeoGebra. Este es para graficar funciones, ¿verdad? Es una graficadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Yo voy a borrar esto. Yo aquí tengo un plano cartesiano, ¿verdad? Pues en este caso solo tenemos del origen a uno, ¿verdad? No tenemos valores más que solo enteros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo vengo y introduzco una función? Primero, recuérdense, por favor, así lo tienen que tener bien claro. Cuando yo estoy dividiendo, ¿verdad? Cuando tengo una fracción, porque una fracción es una división, cuando yo estoy dividiendo, ese valor que divide nunca puede ser cero, ¿sí? Eso lo tienen que tener bien claro. Si yo tengo en el denominador un cero, ese valor es exageradamente grande que no se puede calcular. Entonces nosotros le venimos y le pusimos un nombre llamado infinito, ¿ya? Entonces, ese valor se le dice de que no se puede calcular. Entonces, supónganse, si ustedes introducen en su calculadora 1 dividido cero, inmediatamente le va a decir cambia de operación, ¿verdad? Normalmente sale un mate error, ¿verdad? Un error matemático. Entonces, en este caso, nunca podemos dividir dentro de cero, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver posteriormente, esperemos que nos dé tiempo a verlo posteriormente cuando trabajemos algo que se llama límites, ¿verdad? En este caso, se van a dar cuenta que si yo vengo y divido el número denominador, mientras más pequeño sea,
más grande será el valor que me resulte, ¿verdad? Entonces, en este caso, por favor, tengamos en mente de que nunca puedo dividir dentro de cero, ¿sí? No puedo dividir dentro de cero. Ninguna fracción se puede dividir dentro de cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo vengo, introduzco una función acá? Sabemos de que si yo introduzco, va a ser f de x, ¿verdad? Es igual. Y en este caso voy a introducir una sencilla, 1 dividido x. Entonces voy a venir y voy a graficar esa función. F de x es igual a 1 de esto. Bueno, lo voy a volver a introducir. Vamos a ver si hoy sí quiere, porque es igual. Ahí está. Bien, observemos esta función. Como les dije, nunca el denominador puede ser 0. Nunca. Entonces, ¿qué pasa como función? Como función se va a ir acercando cada vez más. Si se dan cuenta, aquí se aparece, miren, es esta línea roja que está aquí. Lo que pasa es de que yo la estoy alejando, ¿verdad? Pero es esta línea roja que está aquí. Pero cada vez se va a ir acercando más y más y más y más y más y más. Pero jamás va a tocar el 0. Si se dan cuenta ahí. De hecho, yo si lo tuviera en pantalla normal, ¿verdad? No lo hubiera acercado. Se miraría como que estuviera tocando a 0. Miren aquí, se ve muy, muy cerca de 0. Pero no puede tocar 0. Si yo lo acerco, vean, no está tocando 0. A esto se le llama asíntota, ¿sí? El valor que nunca puede ser x. Entonces, esas son las asíntotas. Quiere decir de que se va a acercar mucho, 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 pero nunca puede ser ese valor, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de asíntota. Entonces, eso lo vamos a utilizar mucho en el caso de las funciones trigonométricas inversas, en el caso de la cosecante, la secante, ¿verdad? Entonces, en la cotangente no tenemos problema porque ahí, bien, también tiene asíntotas verticales. Entonces, sí vamos a tener asíntotas. Entonces, en este caso, cuando hablemos de una asíntota, va a ser cuando yo más me acerco a ese valor, pero nunca va a poder ser ese valor. ¿Ya? Estas asíntotas pueden ser, de hecho, por ejemplo, si yo vengo y voy a colocar otra función acá, por ejemplo, que yo coloque f de x es igual, en esta gráfica, ahora lo único que tiene es de que yo le tengo que especificar bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Voy a meter esta función x más 1 dividido x menos 1. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si se dan cuenta, no me cambió mucho la forma porque es muy similar. La cuestión es de que ahora la asíntota ya no está en el 0 como era antes. Ahora la asíntota está en el 1. ¿Por qué? Porque si x vale 1, 1 menos 1 es 0. Entonces el 1 me provoca que este denominador sea 0. Entonces por eso es de que esto tiene una asíntota en 1. ¿Verdad? Por eso es de que tiene una asíntota en 1. Entonces las asíntotas no pueden estar solo en 0, sino que pues depende de la función de la que estemos hablando, ¿verdad? Entonces eso es un valor, es un concepto que yo quisiera que tuviéramos bastante claro. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Estamos bien? Bien. Ahora, ¿qué otro concepto a mí me gustaría que tuviéramos claros desde el inicio, pues previo a graficar? Otro de los conceptos que yo necesito que manejemos bien es cómo aparece las 6 funciones trigonométricas dentro de un círculo unitario. Voy a graficar aquí, perdonen, pero cuando uno está en casa le toca agarrar
instrumentos de la mamá, ¿verdad? Entonces yo me fui a robar mi tapadera ahí de una olla. Entonces, vamos a ver. Ahí me salió más o menos porque cuesta un poquito trabajar en el pizarrón. ¿Cómo aparecen ahí las funciones trigonométricas? Esto es otra de las situaciones que pues supónganse qué es una cosecante en el círculo unitario, por ejemplo, ¿verdad? O dónde aparece la cotangente o de hecho la tangente en un círculo unitario. Pues miren, pues aquí voy a recordar un poquito el caso pasado donde yo les explicaba cómo aparecía el seno y cómo aparecía el coseno. Recordémonos que cuando yo trabajo con el coseno va a ser la línea en X. O sea, por ejemplo, si yo tuviera aquí, voy a hacer aquí una especie de triángulo, ¿sí? Y esta parte, aquí, por ejemplo, se va a formar el triángulo. Esta parte que tengo aquí, ¿sí? Esta parte que tengo aquí, a esto de aquí, yo le voy a llamar coseno, ¿sí? Es decir, solo la parte vertical que abarca el triángulo. Perdón, horizontal, ¿verdad? Horizontal. La parte horizontal es coseno. Ahora bien, en el caso del seno, es esta parte que tenemos aquí. O en este caso, recordémonos que aquí tenemos también una línea vertical, donde aquí va a terminar el ángulo, el triángulo, y a esto de aquí, yo le voy a llamar seno, ¿sí? Es decir, este es coseno y este es seno. Horizontal coseno, vertical seno. Ahora bien, ¿qué pasa con la tangente? ¿Dónde aparece la tangente en este caso? La tangente se dice, ¿verdad? En el caso de teoría, de que es una línea que va a pasar sobre la circunferencia, pero solamente va a tocar un punto de la circunferencia. Un solo punto. No lo va a atravesar, ¿sí? No atraviesa, solamente toca un punto. Entonces, si yo me guío por mi triángulo, esto que está aquí, a esto le llamo tangente, ¿sí? Esto que está aquí, miren. ¿Por qué? Porque aquí me limita el triángulo. Esta es la línea vertical del triángulo y aquí me va a limitar la otra parte. Ahora bien, recuérdense que aquí tenemos también cosecante, secante, cotangente. ¿Sí? Voy a ampliar un poquito ahí. ¿Dónde aparece eso dentro de mi plano cartesiano? O dentro de mi círculo unitario. Pues fíjense que ahí, si yo vengo y utilizo la tangente de aquí, de este punto que está aquí, donde empieza el triángulo, hasta aquí, donde está la línea de la tangente, es decir, de aquí para aquí, aquí está la secante, ¿sí? Y si yo lo veo en el caso de la cosecante, de aquí para arriba hasta donde topa la línea tangente de forma vertical, es decir, desde aquí hasta aquí está la cosecante. ¿Sí? Esa es la cosecante. Y en el último de los casos, la que me falta, la cotangente, va a ser de aquí para acá. La cotangente. ¿Ya? Entonces,
En las funciones inversas, si ustedes se dan cuenta, me sirve la tangente para poderlas definir, ¿sí? El seno y el coseno son independientes, solo necesito el círculo unitario y el ángulo. Pero en el caso de las otras inversas, necesito la línea tangente para poderlas encontrar, ¿ya? Y eso me va a servir para encontrar el límite, hasta dónde llega, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto. Si tienen alguna duda, por favor, pueden preguntar. Y ahorita entramos de lleno a lo que nos trajo hasta aquí. ¿Estamos claros con esto? ¿Vamos bien? Siempre es bueno el poder... Gracias. Kevin, creo que habló por ahí. No sé si me quería decir algo, Kevin. Es que solo hay el gracias. A mí sí, que está todo bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ahora a lo que venimos, ¿verdad? ¿Cómo graficar el caso de las otras funciones? Vean, pues, yo estaba observando la forma en que el profe Carlos nos enseñó cómo graficar la secante, y lo único que necesito que tengamos en mente es que es una función inversa. No sé si esto lo trabajamos en algún momento. Recuérdense que una función inversa, simplemente lo que va a pasar es de que lo que iba hacia la derecha, en la inversa va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Voy a hacer aquí una gráfica de secante, perdón, una gráfica de seno así a lo bestia, decía mi catedrático de matemáticas. Le llamamos así porque está toda mal hecha, ¿verdad? Sabemos de que hay una gráfica del coseno, perdón, del seno, puede ser una de seno, esa ya la conocemos perfectamente bien, del seno de X, y pues sabemos de que tenemos aquí pi y aquí tenemos 2pi, ¿verdad? Yo la voy a hacer así, bien inexacta. Sabemos que esto va a subir, aquí va a bajar y aquí sube nuevamente, ¿verdad? Así es como va. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la inversa? Recuérdense que aquí hay un límite que es 1 y aquí hay otro límite que es -1, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso de la inversa? Esta función como tal, completa, no tiene inversa, ¿sí? Así como está aquí, no tiene inversa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que limitarla, ¿ya? ¿Por qué no tiene inversa? Porque en este caso, esto va para arriba. El inverso de arriba es abajo, ¿verdad? Y esto va para abajo. El inverso de abajo es arriba. Pero en este caso, completa, así como está, va para arriba y va para abajo. Entonces, ¿cómo voy a poder graficar algo que realmente así como está ahí, tiene una dirección contraria, por así decirlo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que limitarla. Voy a venir y voy a cortar este primer punto que está aquí, miren. La voy a cortar, ¿sí? Esto que está aquí en C, lo corto. Entonces, si esto está para arriba, ¿sí? Está de esta forma, no sé si se ve bien ahí el transportador, es un transportador, entonces esto está así. Entonces, ¿cuál es la inversa? Algo que esté de la otra forma. Es decir, yo le voy a dar vuelta a esta parte que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar una especie de V de esta forma. Y esta parte que está así, yo le voy a dar vuelta. Quiere decir que ahora va a estar de esta forma. Ahora va a ser así. Entonces, la función inversa lo que me provoca es que esta parte se dé vuelta, ¿verdad? Y como les digo, no la puedo hacer completa porque una para abajo y la otra para arriba. Entonces la fracciono, la divido, agarro una parte, le doy la inversa y la otra parte la inversa. Ojo con esto. El extremo de este es 1,
el extremo superior, es decir, llega hasta 1. En el otro caso, como solo le estoy dando vuelta, solo le estoy haciendo esto, entonces no puede bajar de 1. Es imposible que baje de 1. Entonces, en este caso, estos valores que son los de la cosecante, ¿verdad? Nunca pueden ser menores que 1. ¿Sí? Esto no puede pasar. No puede ser menor que 1. Tiene que ser mayor que 1. Porque si se dan cuenta, le estoy dando vuelta, entonces el valor mínimo sería 1. Y de ahí se va para arriba y se va para arriba. Y en este caso no puede ser mayor que menos 1 porque se va para abajo y se va para abajo. ¿Verdad? Entonces, esos, por favor, necesito que los tengamos bien claros. La cosecante y la secante no pueden estar entre 1 y menos 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con el coseno. Pero el coseno, el inverso, la secante, entonces en este caso no puede ser entre 1 y menos 1, por ser inversas. ¿Estamos ahí? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer entonces para graficarlo un poquito más acercado a lo que ya nos teníamos, ya lo que ya estamos acostumbrados. Yo tengo por aquí mi circunferencia ya medida, porque lamentablemente aquí en el pizarrón cuesta un poquito y aparte que mi pizarrón es bien chiquitín. Entonces yo lo voy a colocar por aquí, para poder usar de ahí en el pizarrón. ¿Sí? Vamos a mover ahí. Ahí está mi circunferencia. ¿Sí? Yo sé que ahí se ve un poquito, o sea, por la distancia no se ven los números, pero recuérdense que estábamos trabajando con 15 grados, ¿verdad? O sea, es decir, yo mido aquí 15, 15, 15, 15, etcétera, 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 ¿verdad? Todo está medido a 15 grados, ¿sí? Entonces, en este caso yo le puse grados y voy a graficar con grados. Pero recuérdense que los grados no los podemos graficar, por eso tenemos radianes. ¿Estamos? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Si yo cambio esto a radianes, este sería, creo que pi sextos, si no estoy mal, o pi doceavos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, doceavos. Entonces, este sería pi doceavos, pi sextos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces ahí lo más recomendable es pasarlo de una vez a radianes. Entonces, miren pues, recuérdense que en este caso del centro para acá tenemos 1, del centro para allá tenemos 1. Entonces yo perfectamente bien podría trabajar en base a eso. Voy a hacer mi recta numérica. En base a eso, ¿sí? Tenemos ahí la línea. Entonces, en este caso, recuérdense que como tenemos extremos, que es 1 y menos 1, a mí me va a servir la línea de mi círculo, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que en este caso, este va a ser 1. Y que este va a ser menos 1. Aquí. Okay. En el caso de seno, espero que estemos de acuerdo y totalmente fijos de que va a estar aquí adentro, ¿verdad? Las funciones trigonométricas van a estar aquí adentro. ¿Sí? Las funciones. En el caso de las funciones inversas, tendría que quedar de aquí para arriba y de aquí para abajo. ¿Sí? Tenemos que tener bien, bien claro ese concepto.
En el caso de la secante, ¿sí? La función secante, que fue la que el profe Carlos nos ayudó, que todavía aparecía ahí en el canal de YouTube. La función secante, vamos a trazar líneas verticales, ¿sí? En este caso, yo voy a hacer la función cosecante. En el caso de la función cosecante, yo voy a hacer líneas horizontales. Si yo regreso en este momento al círculo unitario, recordémonos que el coseno es en X, ¿verdad? Y el reflejo es en X, ¿sí? Como esto estamos hablando de la inversa, en el caso de la secante, eran líneas verticales, como estamos hablando del opuesto, entonces en este caso ya no van a ser verticales, sino que van a ser horizontales, ¿ya? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Es exactamente la misma mecánica, ¿sí? Es lo mismo. La única diferencia es de que ahora las líneas estas van a ser horizontales. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué hacíamos en la otra? Agarrábamos nuestra regla y pues en este caso vamos a trazar líneas hasta el extremo de 1 y menos 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, es el mismo proceso. Tenemos aquí. Ahora bien, en el caso de esto es 0, ¿verdad? O 360. En este caso, ¿será que yo puedo trazar la línea y que esta línea en algún momento toque esta línea o esta línea? La respuesta es no, ¿verdad? O sea, esta línea se va a ir infinitamente hacia la derecha y no se va a detener. Y en este caso, nunca va a tocar ni esta línea, porque es paralela. Entonces, la asíntota va a estar en 0. Y en el otro caso, la asíntota también va a estar en 180 grados. También va a volver a estar en 360 grados. Es decir, siempre que toque los múltiplos de 0, 360 y de 180, ahí va a existir una asíntota, porque si se dan cuenta, la línea es totalmente horizontal, a lo contrario de las demás líneas. Si se dan cuenta en este caso, que es la de 315, ¿verdad? Yo sí la puedo trazar. En el otro caso, la puedo trazar y van a tocar el borde. ¿Sí? Va a tocar el borde. Entonces, posteriormente, ¿qué hacemos? Pues seguir el proceso que ya se nos fue enseñado, que es medir cada una de las líneas. En este caso, voy a medir acá, ¿verdad? Todos los espacios. Cuando lleguemos a pi, volvemos a medir todos los espacios, es decir, en 15, ¿verdad? 15 grados. Lo voy a poner aquí en números con grados, ¿verdad? Que sería 180 grados. La mitad que sería 90 grados. Luego de eso tenemos 360 grados. La mitad de eso que es 270 grados. Y todas las pequeñas medidas que ya tenemos. ¿Qué significa? Que cada 15 grados yo voy a hacer una línea, ¿verdad? Cada 15 grados. Entonces, posterior a eso, mido la línea cuánto hay de aquí para aquí y comenzamos a graficar. Comenzamos a colocar las medidas, ¿verdad? En este caso el 0 tiene asíntota, entonces aquí ponemos una línea punteada en 0. 15 grados mido cuánto hay de aquí hasta aquí y trazo la línea en 15 grados hasta donde me llegue, ¿verdad? En el otro caso, de aquí para aquí, mido cuánto es
Me coloco en 30 grados y ¿cuánto es? 45, la misma historia y hasta terminar toda la función. Lo único que tenemos que tener claro aquí es hacia dónde va. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a definirlo también. Vamos a colocar arriba, abajo, abajo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que cuando yo esté en el primer cuadrante, voy a graficar hacia arriba. En el segundo cuadrante, voy a graficar hacia arriba. En el tercer cuadrante, vamos a graficar abajo. Y en el cuarto cuadrante, vamos a graficar abajo. ¿Sí? Yo aquí ya lo estoy trabajando un poquito más tosco porque ya solo tengo 2 minutos con 18 segundos. Pero esto lo estuvo trabajando también el profe Carlos, ¿verdad? Si tenemos duda con respecto a eso, vayamos al canal de YouTube y se van a dar cuenta de que ahí él hablaba también de esto, ¿verdad? Entonces, esto es cómo vamos a ir trabajando y dónde lo vamos a ir graficando. Recuérdense que me tiene que quedar una U arriba y una U abajo, ¿ya? Entonces, esa es la función cosecante. En la función cotangente es exactamente la misma mecánica que esta, solo que ahora en lugar de medir del punto de origen para el extremo, vamos a medir de aquí para acá, ¿sí? Es decir, de forma horizontal. Y de ahí es exactamente la misma mecánica. Yo les voy a compartir un video por ahí bien bonito que encontré con respecto a esto. No soy yo la autora, pero está bien explicado, ¿verdad? Entonces, en el caso de la cotangente, en lugar de medir esta línea de inclinación que me da aquí, se mide esta línea que está aquí, desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Desde 90 grados hasta donde me llega el extremo de la línea. En este caso sería de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, me queda 1 minuto, o no sé si quieren que lo hagamos un poquito más despacio, con mucho gusto nos volvemos a conectar y lo hacemos más despacio, ¿verdad? ¿Dudas? Me queda 1 minuto, 30 segundos. Miss, Dígame. no, o sea, solo que... Fíjese que yo le envié las tareas al correo, no sé si ya me lo revisó. No las he revisado. Hoy voy a revisar, contesto bueno. y mando